Ok. Bien. También voy a empezar a compartirles la pantalla, porque lo primero que quisiera es terminar de cerrar el apartado anterior que estuvimos más o menos casi terminándolo, pero que también tenía que ver con un poco algunos elementos que quedaron mucho en el aire, y que después cuando sigamos con antropología, lo iremos haciendo cada vez más explícito. Me refiero específicamente a esta parte de los textos bíblicos del Génesis que han provocado una interpretación que no es negativa, pero sí es falsa. Me refiero al famoso texto que todos hemos conocido y que ya lo hemos hablado aquí, sobre uno de su linaje te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón. Esta expresión que de inmediato el mundo o las personas de buena voluntad han referido a la Virgen, yo se los había comentado ya, es falso. Es uno de tu linaje, no eres tú. Ahí la redención del hombre caído al hombre agraciado, como yo la vez pasada lo mencionaba, es el hombre caído y el hombre perdonado, y el que perdona es Jesucristo. El que perdona es Jesucristo, ¿eh? Y entonces se considera desde ese momento la forma de remediar el pecado de los primeros orígenes, no pecado original, sino pecado originante, ya lo pueden entender ahora. Es esta estructura en donde Dios mismo, es el que salva, el que remedia. Por eso se acuerdan que yo lo insistía tanto cuando decía, es que Dios hizo un Adán de la tierra y tiene miedo que se le vaya a quebrar y lo dobla en dos partes para hacer otro. Es esta imagen del alfarero la que está detrás, pero el que remedia lo mal hecho es Dios, es Él el que remedia. Y cuando en el libro del Génesis dice, uno de tu linaje te aplastará la cabeza mientras tú intentas morder su talón, se está refiriendo a uno descendiente de Eva, a un descendiente de Eva. Uno de esos descendientes de Eva será Adán, Abel y Caín. Abel y Caín. Cuando sucede el asesinato que todos conocen de Caín a Abel, viene la misma pregunta que hace Dios: ¿dónde está tu hermano? En esa estructura desde el Antiguo Oriente se llama Goelim, el Golem. Golem es el vengador de sangre, que existe todavía y por eso se están peleando y cada vez más en la franja de San Jordania, de Jordania, porque se están vengando la sangre de los antepasados, ¿eh? Este problema de que no podemos llegar a la paz porque tú me mataste uno, yo te mato dos, y sangre por sangre, diente por diente, y esto es un problema que tiene que ver con esa concepción que ya la Biblia lo tenía, pero Dios entra en esa concepción y Dios es el que pide cuentas. ¿Dónde está tu hermano? Todo esto lo estoy tratando de decir para que ustedes comprendan que el texto sobre la famosa redención, de acabar con el pecado y destruir la serpiente original con el pie que aplasta la cabeza de la serpiente, se refiere a Jesús de Nazaret. Un texto, así como al principio de la Biblia, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, habla algo muy semejante.
¿Se acuerdan el texto? Ustedes lo conocen muy bien, es capítulo 12 del Apocalipsis, lo conocen todos muy bien. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También se apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Se las cuento porque ya se las saben. Este dragón otro quiere acabar con el hijo en cuanto lo dé a luz esta mujer. Y después el texto dice que ese que quiere acabar con esa criatura que va a dar a luz esa mujer, ese es el 666, el anticristo. Eso no hace más que corroborar lo otro. Porque si ustedes están en el año 90, cuando se escribió ese texto, 90, 90, 110, el texto está hablando del anticristo, ¿sí? El anticristo. El anticristo es Nerón, que está matando a los cristianos, que está dejando que el cristianismo se acabe. Entonces, la mujer que aparece en el cielo coronada de estrellas no está haciendo una alusión a la Santísima Virgen, sino a la iglesia, que está a punto de nacer y que está dando a luz a Cristo. Y el dragón 666 que quiere consumar y quiere acabar. Ese es Nerón. El 666 es Nerón. No le busquen más anticristos en la historia, ¿eh? En ese momento era eso, ya para otros. Por eso me interesa dejar claro, después de lo que las siguientes veces estuvimos hablando, que no es tan fácil. Yo sé que es muy fácil ser romántico y rezarle 50,000 Aves Marías y lo que ustedes quieran. Y está bonito, háganlo, hombre, háganlo, no pasa nada. No pasa nada. Pero desde el punto de vista de la teología, es falso. Dios se establece como Golem, aquel que es el vengador de la sangre del hermano. Ese golem, con el paso del tiempo, se transformó en un Christos, en un ungido. Y el ungido es el Mesías. Les pongo aquí un cuadro para que vean que no todo es como han visto, de una Inmaculada Concepción, en donde el que pisa la cabeza no es la Virgen, es el niño con una cruz. Así es más fácil, ¿no? Con una plástica de ese sentido muy fácil, miren, de estas imágenes en el Renacimiento y la Edad Media hay muchísimas. Las imágenes de la Inmaculada Concepción con su manto de estrellas y todo bonito, guapetona y que pisa la cabeza una serpiente, son del año 1900. Son muy tardías, ¿eh? Son muy tardías. Y están bonitas y está bien que lo entiendan así. No está mal, pero la salvadora no es ella, el que acaba con el pecado del mundo, el que reconstruye la humanidad, es el Hijo de Dios. María Santísima, claro que tiene su lugar, pero ella no es ninguna salvadora, ¿eh? El que salva es el Hijo de Dios, Jesucristo con la cruz. Bueno, eso era por dejar algo que había quedado en el aire, ¿no? Algo que había quedado en el aire. Ahora comenzamos con lo que yo les había prometido. Vamos a estructurar un poco lo que está pasando en la Iglesia Católica ahora, que eso es lo que pidieron. Y yo no pienso que esté mal. Bueno, la teología se hace de lo que está pasando. El sínodo que lleva por título, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Vamos a pensarlo teológicamente. Yo no estoy haciendo, ¿cómo se dice? Entrevistas y mercadotecnia. Vamos a analizar la estructura sinodal para tratar de entender qué es lo que está pasando. El Papa Francisco, desde antes de ser papa ya tenía esta idea, yo lo conocí precisamente diciéndolo en la conferencia del episcopado latinoamericano,
tratando de decir que hacía falta ya un sínodo, que ahora está convocando y que ahora se convocó y que está en la etapa final. No se ha acabado. Primera cosa, no se ha acabado. El sínodo se acaba el año que entra. Primero, lo que pasó en estos días, es la asamblea ordinaria número 16. No es un concilio, para empezar. Es un sínodo. Es una asamblea general de los obispos, como la que hicieron los obispos en América Latina, en Brasil. Es decir, es una reunión de los obispos e intentan organizar la vida de sus iglesias en función del futuro que les está siendo exigido. ¿Con el fin de qué? De tratar de prever, de organizar el camino para el tercer milenio y que, de entrada, la convicción es la siguiente: la iglesia es sinodal. Mi amigo JJ, que ustedes, bueno, algunos de ustedes conocen, ¿verdad? JJ Alonso, él escribió un libro que se llama La iglesia es sinodal. No hace sínodos, es sinodal. Donde él resalta muy bien este aspecto, ¿no? La iglesia desde sus orígenes o es sinodal o no es iglesia. Es decir, que se hace en el camino a través del diálogo. Y también el ejercicio del primado de Pedro entra en eso. También el Papa debe de caminar ese camino, mientras la iglesia debe aclararse sus diferentes situaciones y problemas actuales. Muy importante esto, ¿eh? Porque algunos han pensado que la iglesia sinodal quiere decir que los obispos se reúnen y luego le pasan al Papa el documento que va a firmar. No es así. El Papa es un obispo y como obispo de Roma camina con los demás obispos y con los obispos participa en las deliberaciones, no como Papa, sino como obispo de Roma. Cuando los obispos llegan no a un acuerdo, no a un acuerdo, llegan a un consenso, entonces sí, se elabora un documento y ese documento después se le presenta al Papa, que entonces ya no es obispo de Roma, ya es el Papa, para tratar de llegar a un documento final, cosa que no ha llegado a ser todavía. La siguiente etapa es que los asuntos de la Iglesia Universal deben ser escuchados por todos. Por eso el camino sinodal, y entiéndase, camino sinodal, está bonito, pero en realidad decir sínodo es decir un camino ya. Hay una cosa muy importante. En esta parte del camino sinodal, que fue la 16ª asamblea, se insistió mucho en la comunicación, la participación y la misión. ¿Por qué? Porque el Papa inventó una metodología que no se había hecho antes, ¿eh? Es la primera vez que la Iglesia Católica tiene una metodología de este tipo. Por eso todo el mundo se rasgó las vestiduras, porque no existía, créanmelo, no existía. Fue al Papa Francisco el que después de 2000 año 21, desde el 21, convocó a través de una grande encuesta mundial a todas las parroquias, a todas las diócesis, a todas partes, hacia dónde tiene que ir la iglesia. No sé si ustedes, pero en mi parroquia sí, nomás que no pelan tanto tampoco, pero en mi parroquia sí hubo una encuesta de los del que el Papa dijo. El Papa mandó una encuesta de 61 preguntas en donde iba todo. ¿Te gustaría que los sacerdotes se casen? ¿Te gustaría que los homosexuales? Todas las preguntas iban ahí. Esa fue la primera etapa.
Fue la primera etapa. Una etapa en la que todas las diócesis y todas las parroquias tuvieron que haberle preguntado a los fieles sobre lo que después los obispos iban a reunirse a platicar. Y entonces, esa etapa llega a la fase diocesana para el trabajo parroquial del que estoy hablando, y solamente después llegó a la fase continental para las conferencias episcopales. Allí fue donde hubo una fractura eclesial. Es decir, que mientras las conferencias de casi todas partes del mundo estaban afiliadas con Roma, una de las iglesias, la alemana, se separó e hizo algo que era como un sínodo, pero aparte, que no se puede llamar sínodo realmente, ¿no? Pero aparte. O se le puede llamar sínodo diocesano, pero no sínodo en carácter de universal. Y así, ¿es la primera vez? No, no es la primera vez. También los holandeses lo hicieron ya hace un tiempo, las iglesias holandesas lo hicieron hace un tiempo. Y simultáneamente lo estaban haciendo en Brasil, pero no con carácter de separación. En Brasil, las iglesias de América Latina se reunieron para hacer la Asamblea de la América Latina, donde también tuvieron sus asuntos y sus propuestas al Papa, y el Papa escribió un documento, Mi querida Amazonia, como lo llamó él, Mi querida Amazonia, donde él más o menos recupera las propuestas de los obispos latinoamericanos, diciéndoles, bueno, vamos a tratarlos en el Sínodo General de los Obispos, que es el que está pasando. Esta última etapa, que es la que ha sonado mucho, ¿no? Es la que ha pasado últimamente, que no es la etapa final. La etapa final viene el año que entra. Esta es la etapa que la Asamblea Decimosexta de los Obispos está reunida, ya se está acabando en Roma, y allí van a tratar de llegar a un documento previo para darle continuación durante estos meses, cada quien en sus diócesis, en sus conferencias episcopales, para después llegar a un acuerdo, si se puede, el año que entra en octubre del 2024. ¿Qué es lo que sucedió? Al final de estos días, el Papa, a través de, ya no como obispo de Roma, sino como Papa, recibió lo que él mismo vivió, que fueron las propuestas de los obispos, de los laicos, de las mujeres, de todo lo que en la iglesia hubo, porque es la primera vez que lo hay, es cierto, pero él lo quiso hacer así. Y entonces él pidió a 3 de los miembros que hagan una síntesis del asunto, porque esto es de papeles y papeles y papeles. Y entonces, 3 cardenales estuvieron nombrados para hacer esa síntesis. El cardenal Schönfort de Viena, en Austria, el cardenal Fellini de Italia y el cardenal arzobispo de México, Carlos Aguiar. Ellos 3 presentaron el documento final, que es el que existe hoy como documento maestro de continuación. Estos 3 cardenales fueron nombrados por la Asamblea para hacer la síntesis de lo que había pasado durante este mes. Eso está publicado. Lo que está muy claro en el documento es que por primera vez en la historia de la Iglesia, de los sínodos, las mujeres han podido votar sobre lo que se habla en el encuentro del Vaticano. El Instrumentus Laboris, que la guía de los trabajos de los padres sinodales, se publicó el 20 de junio del 23. El 7 de julio se publicó el listado completo de los participantes en la asamblea. Es decir, por primera vez en la historia, y eso quede claro, por primera vez en la historia de la Iglesia Católica hay un sínodo abierto, con fechas, con nombres, con datos. Normalmente el conclavis, como se dice, está bajo llave, nadie sabe nada. El Papa tuvo la osadía de hacerlo por primera vez en la historia, ¿eh? La primera vez que al Papa se le ocurre hacerlo público y dejar entrar hombres y mujeres, sobre todo mujeres, que pudieran tener derecho de voz, pero también de voto. Aquí hay un problema muy serio para muchos, y yo quisiera aclararlo un poco.
tener un voto no quiere decir decidir, ¿eh? Porque la decisión viene al final de los votos. Y esa la decisión lo toma el Papa porque la iglesia no es democrática. Malo que bueno no me importa. Yo estoy pasando las cosas como son. La iglesia no funciona como un parlamento, pero sí funciona como una democracia en la recuperación de la información. Entonces, las personas dicen, y entonces, este problema es importante, todos votan, sí es importante, y listo. Pero la decisión final que se toma para ir hacia dónde vamos, la toma solo una persona. Y esa persona es el Papa porque nosotros consideramos que el Papa, que ha sido electo y que ha sido nombrado, tiene la potestad del Espíritu Santo para llevar a la iglesia por el camino que corresponde. ¿Nos arriesgamos mucho a que el Papa sea un tonto? Sí, eso está claro, ya ha pasado en la historia. Pero eso no quiere decir que pase siempre. A mí lo que me preocupa cuando la gente piensa que tiene que funcionar como el Parlamento Europeo, mayoría de votos y cosas así, es que quisieran que funcionara como funcionan las democracias humanas y no funcionan bien tampoco, hay que ser honestos. Entonces, por eso, cuando las mujeres han participado bien y con todos los derechos. Fueron 20 días de reflexiones compartidas. Y según el documento final del asunto, hay una cosa que es muy importante, que esto, la mesa de las reflexiones están compartidas porque todos somos bautizados. Es no es una novedad porque teológicamente es así desde siempre, pero el asunto es que no siempre lo han entendido así. La novedad es que todos somos bautizados y somos iguales. Y el cura, el obispo, el papa sigue siendo un bautizado. Y entonces somos iguales en virtud del bautismo. Por eso, la carta al pueblo de Dios que yo les pasé o que ya la leyeron, que no es el documento final, pero es por donde va, ¿no? Tiene unos ejes diferentes hasta ahora porque ya aumentó la reflexión. Y en primer lugar, el Papa desvió la atención, y a mí me encanta eso, desvió la atención. Lo que absolutamente la iglesia tiene que escuchar es la voz de los pobres, de los más pobres. Y a mí me parece escuchar al profesor Leonardo Boff cuando yo estaba estudiando teología en México, que el profesor Leonardo Boff fue algún día a dar un curso por allí, y alguna persona le preguntó, oiga, ¿usted cree que el sacerdocio de las mujeres y los curas casados y eso? Y Leonardo Boff contestó fríamente, esos son problemas de los ricos europeos. Aquí es más urgente trabajar con los pobres. Y miren que tenía razón, ¿eh? Y el Papa va por ahí. Sí, yo entiendo que las iglesias europeas, no se diga la alemana, tiene su problema con los transgéneros, los gays, los ultra gays y las mujeres y los hombres y los casados y los divorciados, y los que se quieren casar con un gallo y los que se quieren casar con un perro. Sí, 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 son problemas, sí, son problemas de ricos. El Papa lo dejó muy claro. Hay cosas más urgentes. Hay cosas más urgentes. Lo dijo en una de las asambleas que no sé si ustedes han seguido, yo lo sigo todos los días. En una asamblea el Papa dijo, ¿de qué nos sirve una iglesia en donde las mujeres y sacerdotes, si el mundo se está acabando, ¿de qué nos sirve? O sea, tenemos problemas más urgentes, ¿eh? Tenemos problemas como la pobreza, y él habla mucho de la ecología, como lo dijo el documento final. Hombre, hay otros problemas. Yo no digo que no sean importantes los otros, pero si se trata de importantes, la iglesia tiene que concentrarse en otra parte, en vez de estar dándose el lujo de tratar problemas de ricos. Porque como Leonardo Bolo dice, es un problema de ricos, ¿eh? Esto no es un problema de la iglesia, es un problema de los ricos que andan queriendo hacer cosas nuevas. Bien. Por eso, en ese mismo sentido, yo creo que cuando el Papa llamó a los diferentes obispos católicos y no católicos, en ellos protestantes, anglicanos,
y también ortodoxos, los llamó a la comunión en ese sentido. Vamos a tratar de ponernos de acuerdo, pero lo más importante son los pobres. Al Papa le sale la vena, pues, de la teología de la liberación y es obvio que tenía que ser. Porque si algo va a ser, él lo va a hacer por ahí. Y así empezó con siendo llamado, yo me llamo Francisco, lo primero es la ecología y los pobres. Era su lógica. Y él ha sido fiel hasta eso. Y por eso la carta aprobada que se hizo, como ustedes ven, de 348, 360, 376 a favor. Solo 2 en contra. Esa carta que ustedes leyeron, espero yo, habla cosas interesantes. Las vocaciones son complementarias. Los carismas, los ministerios, son complementarios. La conversación es el método de la conversación espiritual. Lo que va a pasar de aquí entonces, de octubre a octubre del año que viene, es una etapa de, ¿cómo se puede decir? Ya no de observación, sino de puesta en práctica un poco. Los obispos van a tratar de hacer lo que el sínodo dijo ahora en sus diócesis. Vamos a ver, al año que entra, la iglesia tiene que escuchar. Y el Papa puso como prioridad y todo el mundo se vino abajo. El abuso cometido por el cuerpo eclesial en materia de abusos sexuales. Ese fue el punto. Vaya que nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie se lo esperaba. Eso es lo primero que tenemos que resolver. Y yo le doy la razón porque mientras no pongamos en orden eso, no nos va a creer nadie. Así ordenemos homosexuales, changos, perros y gatos. Nadie nos va a creer. Mientras no pongamos en orden esa herida que la Iglesia Católica tiene desde hace muchos años de la pederastia. Si eso no se arregla primero, pues aunque ordenen lo que quieran, hombre, no nos van a creer, porque son otros tantos violadores, ¿eh? Son otros tantos pederastas. Esto que apenas escribí en estos días es una cosa clave. Por eso, el Papa está insistiendo en que la tradición latina, el Oriente, tienen que estar comprometidas en la misma causa independientemente del dogma. Es una cosa nueva, ¿eh? Es una cosa nueva, porque hasta hace poco la única relación que tenemos con los ortodoxos es que tenemos un problema doctrinal. No, ahora el problema es el mismo, estamos igual. Tenemos que hay que sanar heridas escandalosas que hemos hecho todos. Y por eso yo creo que cuando el Papa insistió finalmente, porque la guerra es una situación muy importante, en que estamos en la Tercera Guerra Mundial por partes, es la clave del asunto. Mientras la iglesia no trabaje en los problemas esenciales, de nada le sirve hacer cosas de modernidad. Hombre, tenemos unos problemas que son claves. La gente se está muriendo de hambre, la gente está muriéndose por las bombas, la gente está muriéndose de la víctima del narcotráfico, de la emigración, la gente está muriéndose de muchos factores, la naturaleza se está acabando porque nos la estamos acabando. Y nosotros hablando de que si ordenamos hombres, mujeres, o sea, son problemas que no son urgentes, ¿eh? Por eso insisto, que cuando el Papa insiste en que la inmigración en la miseria, en la corrupción, si no se garantiza que los hombres o mujeres de la iglesia están comprometidos en eso, poco importa si están casados, divorciados, solteros o lo que sea. Poco importa eso. Lo que importa ahorita es el compromiso bautismal. Todos somos bautizados. Y como bautizados tenemos el compromiso de vivir como cristianos que cuidan a sus hermanos y viven la fe. Eso es lo que importa ahorita. Claro, el Papa lo que hizo es regresar todo el discurso a lo esencial. Eso se llama en nosotros, en nuestra forma de formación, se le llama discernimiento. El discernimiento, como decía San Ignacio, es como cuando tiene uno muchas cosas y tiene que hacer algo para que queden las únicas que valen la pena. Decantar, cernir, no sé. Y eso es clave, créanmelo. Y el Papa lo hizo y lo hizo bien.
Para mi forma de ver, creo que es una de las cosas más importantes que están pasando ahora. Por eso, al final del documento, el Papa se pone en manos de Dios, pero comenzando por los más pobres. ¿Qué va a pasar? No sé, pero es cierto que como dice al final del documento, el texto que están viendo ustedes, que ustedes lo tienen porque yo se los mandé, sí hay que escuchar las voces, sí hay que escuchar las voces de todos. Hay que escuchar las voces, sí, pero no solo de unos, no solo de los homosexuales, no solo de las mujeres que están ahí reivindicando yo no sé qué. Sí, también son importantes, pero hay que escuchar las voces de otros, de los inmigrantes, de los que están en la calle, de los que están siendo víctimas del narcotráfico. También esas son voces. No hay que pensar que solamente los que tienen que gritar por sus derechos y por su buena posibilidad son solo los que tienen que ver con una específicamente teoría del género, que no está mal, pero no es la más urgente en ojos del Papa y de los obispos que estuvieron. Por eso hay que escuchar a los laicos, las mujeres, los hombres, a todos, llamados a la santidad, a los catequistas, a los jóvenes, a los niños, a todos, a los ancianos, a todos. No hay que escuchar solamente a los que están haciendo ruido, porque eso es lo que está apareciendo, ¿verdad? Que como que le exigieron al Papa en este sínodo, llevando gente de todas partes del mundo, no se diga de la iglesia alemana, y llevan aquí, le llevan allá para exigirle al Papa que piense en esto, que piensen los homosexuales, que piensen esto, que piensen aquello, y sin correrlos tampoco. Se trata de decir, bueno, hay otras voces, ¿eh? Hay otras voces. Y esa en el momento actual en donde está la discusión. Esas otras voces son las que en este año de gracia, como se llama, van a tener que considerarse y escucharse. Este año de gracia, que se llama periodo de gracia, es siempre el que viene antes de la decisión. El año que estamos cerrando, el que viene es el 24. En un año tenemos cerrado el periodo de gracia, que es el periodo de discernimiento, y tenemos la decisión. La decisión no viene hoy. La decisión viene después del periodo de gracia. Eso pasa con todos. Bien, por eso ustedes pueden ver que los núcleos temáticos no son los que todo el mundo entendía. Los núcleos temáticos somos compañeros de viajes. Todos, todos. Sí, también los homosexuales, también las mujeres que quieren, sí, también ellos, pero todos, también los emigrantes, también los pobres, también los que no tienen dinero, también los que están destruyendo la naturaleza también. Ahora, hay que crear mecanismos para escucharnos e integrarnos todos y promover dentro de la comunidad y los organismos el estilo de la comunicación, que es la etapa que viene. ¿Cómo podremos hacer para que los fieles participen en la liturgia, en los ministerios, en el acolitado? Eso fue inteligente, ¿eh? Porque se los voy a decir a la mexicana como yo lo entiendo, porque así es, pero yo lo digo a la mexicana. A mí me dicen, que las mujeres de la misa. Hombre, que primero lean la lectura. Hombre, que primero participen en la iglesia como lectores. Hombre, primero hay que empezar por algo, ¿no? O sea, no nos eches al ruedo así tan fácil. O sea, el proceso de llevar a las mujeres al sacerdocio o a los hombres casados o a los homosexuales tiene que pasar por un proceso del ejercicio de la función del bautismo. O sea, todos los que somos bautizados, antes de ir a dar misa, vamos a leer la lectura. También yo, ¿eh? Todos, todos. O sea, ¿cómo quiere usted subirse al primer piso si no ha bajado de abajo? Si no ha pasado el piso cero. Si acaso se puede hablar de pisos. Por eso, en este momento, los núcleos temáticos que ya se crearon y está la conciencia clara que la comunidad es servidora en todas partes, que es misionera y que los lugares para la misión son todos y que las relaciones que tenemos entre nosotros es de hermanos, de confesiones cristianas diferentes, pero somos hermanos.
Esto es inteligente, ¿verdad? Porque el Papa les está diciendo, ok, está bien, vamos a hacer lo que ustedes quieran, pero primero vamos a hacerlo bien. Todos estamos en el camino. Todos estamos en diferentes lugares, pero en el mismo camino. Todos somos hermanos. Antes de ser contrincantes, antes de ver quién le gana a quién, todos somos hermanos y nadie va a ganar. Por eso, al final de la cuenta, es muy simple a lo que han llegado hasta ahora. Primero hay que repensar todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, tú le dices a una persona, mañana eres sacerdote, sí, pero todavía no sabe lo que es un ministerio laical. Todavía no tiene una responsabilidad como laico en la comunidad. Entonces, primero hay que crear un laicado responsable en la comunidad. A lo mejor sin que sea el padre que da la misa, pero primero hay que crear un laicado responsable. Eso, aunque ustedes no lo crean, no existe mucho, ¿eh? En América Latina existe más, yo diría, que en Europa. Pero aquí los laicos son los que llevan la administración de los recursos económicos, no los que llevan la pastoral, ¿eh? Por eso, al mismo tiempo, cuando las comunidades están jerárquicamente estructuradas, tenemos que saber cómo vamos a participar, cómo vamos a crear las decisiones. Por eso, la cuestión de la consulta, ¿cómo le vamos a hacer para tomar decisiones? Es que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Hasta ahora nos hemos acostumbrado a un sistema que es muy bueno, pero que ya no quieren, ok, lo vamos a cambiar, pero vamos a cambiarlo por uno cuál. ¿Cuál va a funcionar? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? ¿Vamos a tomarle voto a todo el mundo? No, ok, nada más algunos que son de un consejo deliberativo. Lo tomamos cuenta de. Y si ellos no quieren hablar, no quieren comprometerse, ¿qué hacemos? Pues no va a pasar nada más que lo que tiene que pasar, que el padre toma las decisiones. Es un poco lo que pasa en la Iglesia Católica, que el cristianismo de los laicos está inmaduro. No han aprendido a ser cristianos maduros con su fe y su responsabilidad. Están acostumbrados a que el padre haga las cosas. Por eso cuando el padre no hace lo que ellos quieren, el padre es malo. Así de fácil. ¿Qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que tenemos que crear mecanismos diferentes para organizarnos. Pero ¿cuándo va a pasar? No lo sé. Por eso los temas sonados, que ven, ni siquiera han salido hasta ahora, ¿eh? Ni siquiera han salido. Y era obvio, era obvio. Y es ahora cuando yo abro lo que ustedes querían, porque tenían ustedes algunas dudas al respecto. Los temas sonados, celibato sacerdotal, sacerdocio ordenado con matrimonio, sacerdocio de la mujer, a mi forma de ver, dificultades teológicas o administrativas. Y ustedes ya tienen esto, pero es ahora cuando yo abro el asunto para, si ustedes quieren, porque me sonó a que querían que hiciéramos esto, porque ¿qué está pasando en la iglesia? Uy, qué miedo, ¿qué está pasando? Pues yo no sé de qué están espantando, si no está pasando nada, pero bueno, nada que no sea que tenga que pasar. Ahora, cierto que hay unos debates que se están haciendo en otras partes del mundo, en algunas iglesias, en la iglesia alemana, desde luego, pero no es la iglesia, no es la iglesia católica, ¿eh? O sea, si hay algunos elementos que son muy importantes, que se tienen que trabajar y que se están trabajando, pero el Papa, como ya se los he dijo, les he dicho, ha tomado la decisión de que primero vamos a lo primero. Vamos a crear una iglesia capaz de hablar. Vamos a crear una iglesia sinodal, a crear una iglesia capaz de hablar, capaz de entenderse, capaz de organizarse. Ya luego vemos si nos organizamos en ciertos problemas, pero los problemas más urgentes tienen que ver con la pobreza y con el deterioro de la ecología. Esos son los problemas urgentes. Los otros también son problemas importantes, pero los podemos tratar después. Así, en el fondo es donde estamos. Se oye grave y se oye feo, pero ¿dónde estamos? Es ahí, ¿eh? La carta que salió ayer, que yo les puse en el correo, lo dice todo, o sea, la carta al pueblo de Dios, que no viene a ser sino la réplica de la carta que escribió cuando empezó el sínodo, la carta al pueblo de Dios en Alemania. Es un poco muy semejante, que son cosas que el Papa está haciendo porque él está viendo por dónde va el asunto.
Ahora, que no es importante los otros temas, sí lo son, pero el sínodo, después de la consulta mundial, no solamente del problema de los ricos, sino la consulta mundial, es que no son los temas urgentes, que no son los temas urgentes. Sí son importantes, pero no son urgentes. Y la cosa está clara, ¿no? Ustedes saben, porque ustedes han oído, y si no repitan los temas, ahí están en el YouTube, cuando yo hablé acerca del fracaso de la institución del celibato sacerdotal, el fracaso de la institución del matrimonio, eso ya lo dije yo. Pero si ustedes piensan que es bueno y quieren preguntar algo que venía de Chile, algunos de ustedes tenían preguntas al respecto, lo podemos hacer ahora. El estado actual de la cuestión es ese. Yo me comprometí a decir en qué va el sino, eso, ahí va el sino. Y yo una petición, es que creo que mi correo no está registrado porque a mí no me llegó. Entonces, ya entendí por qué no hice la tarea, pues no la tenía. No, no, pero es muy fácil. Tú métete a vatican.va, ¿A dónde, perdón? vatican.va, Ah, www.vatican.va. sí, Y ahí ve, vas al, buscas el sínodo y el sínodo tiene los documentos. El último documento es la carta al pueblo de Dios. ok, gracias. ¿Qué es esto que yo acabo de resumir? A mí me, a mí me Dímelo, llama soy Caño. a mí me llama la atención algunas definiciones que has hecho. Por ejemplo, la iglesia no es democrática, eso está claro, ¿no? ¿Está claro? Y cuando hay que definirla como dictatorial, entonces dice que es el Espíritu Santo. Me parece a mí, me parece a mí que por ahí yo no paso. La segunda cosa, no, son conceptos humanos. O sea, no estoy hablando de conceptos sino que si lo analizo de la misma forma que estás analizando, que no es democrática, entonces es dictatorial. No se escucha a la gente. El problema de la iglesia es la que tú acabas de detallar con muy buenos ejemplos. Pero el problema de la iglesia es que faltan cristianos. La mayoría de los cristianos, la mayoría de los que se dicen católicos, no tienen idea del Evangelio. Saben de lo que es una novena, saben de lo que es una comunión, saben que si no van a misa se van al infierno, saben un montón de cosas estructurales de la iglesia. Pero la bondad del Evangelio, las enseñanzas de Jesús, cuando analizamos las bienaventuranzas o el juicio final, no aparece ni una sola mención a los rezos, oraciones y todas esas cosas que le da tanta importancia a la iglesia. A nosotros lo que nos falta es aprender a vivir con bondad. El cristianismo es una vida de bondad. Eso es lo que enseñó Jesús. Pasó por el mundo haciendo el bien. Nosotros, la mayoría de las veces, pasamos cumpliendo órdenes, cumpliendo estructuras, cumpliendo una serie de normas. Esto mismo que dices tú, yo te encuentro razón, que lo más, no es lo más importante por el momento, aunque muy atrasado, el concepto de la mujer dentro de la iglesia. Verdaderamente es una aberración. Es una aberración que Jesús, en su vida ejemplar, en su vida relatada por los evangelios, no hizo esa discriminación. Entonces, ¿en qué estamos? Lo que pasa es que hay unos pocos cristianos que están despertando y están diciendo, aquí hay algo que no cuadra. No es que la iglesia sea mala, sino que la iglesia está embuida en su propia doctrina. Falta enseñar el Evangelio. Y mientras no aprendamos el Evangelio, no va a haber nadie que siga perteneciendo a la Iglesia Católica, ni a ninguna otra iglesia. Porque ya cumplir normas. Oye, hay la guerra. Entonces, en vez de, ¿qué hacemos por la guerra? Rezamos. Está muy bien que recemos, pero también entendemos mal el rezo.
Jesús entendía el rezo no como una petición permanente. Nosotros rezamos solamente para pedir. No rezamos para fortalecernos y crear fuerza, para ser fuertes como cristianos. No nos enseñan a eso, no nos han enseñado a nadie. Bueno, a mí ya no me lo enseñan porque ya voy de camino a la tumba, ¿no? Está Pero, chingando. pero son cosas que son importantísimas. Aprender a comprometerse. La oración es para fortalecer, para comprometernos con el prójimo, no para pedirle a que Dios haga lo que Dios nos vino a decir hace 2000 años atrás que teníamos que hacer nosotros. Entonces, yo creo, a mí me encanta tu reunión y creo que no me perdió nunca ninguna. Y voy a seguir en la misma porque son muy buenas. Pero me hace reflexionar mucho más y me hace comprometerme a mi manera, hasta donde alcanzo, a esto que te digo. Tenemos que dar a conocer el Evangelio. Oye, hay gente que hace unos días atrás explicaba a un grupo de personas, por ejemplo, el tema del alma, ¿no? Que tú también lo explicaste, que el alma, ese concepto que tenemos platónico, de que cuando nos muramos se va el alma y nadie sabe si se va al infierno, bueno, la mayoría cree que se va al infierno, pero nadie sabe si va ¿cómo se llama? A resucitar mañana, pasado, o en 2000 o 5000 o 40.000 años más. No, hay un enredo padre ahí, no hay claridad. Entonces, la parte doctrinal, la parte que enseñó Jesús, que está puesto en los evangelios, que está a ella, a que abrimos un librito y aparece, eso no lo sabe. Yo creo, no sé, pero el 90% de la gente que se llama cristiana no tiene idea de eso. Voy a comentar dos cosas que me parece interesantísimo para todos y que me hace pensar lo que tú estás diciendo. Una de ellas es esta dificultad de la comprensión de democracia. Y por eso cuando yo dije que la iglesia no es un parlamento democrático, quise decir con eso la falacia que el hombre ha creado de la idea de democracia. Quise decir que no es una democracia como la conoce el ser humano, porque las democracias como las conoce el ser humano es un arreglo entre importantes. Bueno, Dejémonos de bueno, tonterías. todavía no. Bueno, ¿qué? Ahí no se puede, madre. Mira, o sea, es un problema. Lo que yo quiero decir es que si van a entender democracia como es un parlamento europeo, no funciona. La iglesia no puede ser así. Eso no quiere decir que sea una tiranía. Quiere decir que la forma como se toman decisiones pasa a partir de sujetos capaces de ser conscientes de su bautismo y de opinar. La gran diferencia que supongo yo que tiene que existir hoy y que se ve a medias en la Iglesia Católica es que a diferencia de que las democracias o las tomas de decisiones en los partidos políticos que nosotros vivimos, una bola de idiotas no tiene ni idea de lo que le están diciendo, vota a lo puro tonto, no sabe lo que está queriendo y porque le dan una coca y un refresco y un pan, vota por un partido. Eso no es una democracia y eso no es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no puede ser eso. No puede ser eso. Y Dios nos libre de acabar haciendo eso porque muchos grupos católicos religiosos lo están haciendo. Están regalando estampitas, están regalando porquería y media para que la gente rece, para que la gente... Déjense de mamadas. Eso no nos va a hacer católicos ni no. Eso es propaganda barata. Y eso no va a quedar más que un día alumbran su velita. Ay, qué bonito. Ay, hermosísimo se siente. Ay, ay. Y en 3 minutos se les acabó el gusto. Sé que eso es seguro. En cambio, lo que la iglesia entiende por gobierno, sí jerárquico, pero jerárquico no quiere decir malo. No dice tiranía. Jerárquico es que alguien tiene que decidir. Eso es así. Alguien tiene que tomar la decisión. Porque todos intentamos hacer el bien, todos tenemos buenas intenciones, pero alguien tiene que tomar la decisión y ese es el Papa. Y nosotros confiamos y suponemos y deseamos y afirmamos que el Papa tiene la presencia del Espíritu Santo para tomar esas decisiones. Y hemos demostrado a través de la historia que no es verdad. Lo hemos demostrado. Que no ha habido Espíritu Santo por ninguna parte. Lo hemos demostrado. Actualmente estamos jugando en que ojalá esta vez sí,
Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, ojalá esta vez, y yo también digo, ojalá que sí, yo también lo digo, pero no hay que pensar en que la iglesia como cuerpo espiritual de Cristo funcione como funciona un parlamento europeo, como para decir, ustedes dicen que sí, yo digo que no, ustedes dicen que sí, ¿cuántos votos a favor, tres votos en contra? No, eso no puede ser, no va a ser, no es. Por eso, segunda cosa, como tú decías, es importantísimo entender que así como pasa en el mundo de la sociedad elemental, las personas no tienen ni idea de por lo que están votando, no tienen ni idea de por lo que están viviendo, pero ahí están. Eso está pasando en la Iglesia Católica también. No tienen ni idea de lo que es la Iglesia Católica, no tienen ni idea de lo más importante que es el Evangelio, pero recomiendan todo. Y eso, para mi entender, no sé, en América hace muchos años que no vivo, pero en Europa es terrible, ¿eh? Es terrible la cantidad de gente que piensa que tiene la oración mágica, la cantidad de gente que piensa que tiene la buena oración, la cantidad de gente que cree que por lo que dice que va a hacer, va a pasar las cosas. O sea, aún hemos llegado, ¿eh? Que este era el mundo de la ciencia y de la tecnología. Yo los veo más precámbricos que en otra parte. Yo los veo más así que espiritualistas de los años, no sé, precámbricos, cuando el hombre cromañón creía que si había luz un día, al otro día iba a ver el sol, iba a comer y cosas así. Y a mí me parece de veras ridículo. Y es el primer mundo, y es el primer mundo. Es por eso que hace mucho tiempo, cuando yo escribí mi primer libro, yo hablaba de esa sinergia que se iba a hacer y que ya probé que se hizo entre lo nuevo y lo antiguo. Horóscopos por computadora, creencias antiguas, manutergios antiguos como vírgenes y santos y cosas de esas, que en la Edad Media se la creían. No, ahora también se la creen, pero ahora con la computadora. O sea, ese amaciato entre lo antiguo y lo nuevo. Es interesantísimo lo que está sucediendo. Y no es malo, pero tampoco dice que lleva a la iglesia por un camino normal. Es por eso que, definitiva de lo que yo diga al final, yo sí creo que el Papa, al poner los puntos diciendo, por favor, todo es muy importante, vamos a ir a todos, todo está bien, pero hay que concentrarnos en lo más importante, que es la pobreza y que es la ecología. Yo le doy totalmente la razón. Yo le Sí, doy totalmente la razón. en eso estamos de acuerdo, o sea, en preocuparnos de la pobreza y preocuparnos de muchas cosas que son gravísimas, ¿no? Y también preocuparnos de la iglesia, por ejemplo, en el asunto del Espíritu Santo, en el cual yo creo, naturalmente, pero que aparecen contradicciones. Por ejemplo, decimos que en el cónclave donde se eligió el Papa, el Espíritu Santo es el que le dijo, le inspiró a todos los cardenales que hay ahí, ¿no? Los caballeros que quedan ahí muy bien vestidos. Pero resulta que después sale un lote de ellos que dice que el Papa es poco menos que un hereje. Entonces uno dice, oye, espérate una No, y cosa. peores. No, yo por eso No, también no, dije, no, ya va ya. a salir del Y tema eso, y porque eso, es, y eso no es un problema de ahora, es un problema que se viene desarrollando. Yo creo que ahora se ha matizado un poco. O sea, la historia de la iglesia verdaderamente es macabra. O sea, estudiar la historia de la iglesia es una cuestión, es una aberración. Entonces, tenemos una serie de problemáticas que son solucionables. Comparto plenamente contigo, son más importantes que todo este problema que aparece ahora de los homosexuales, que se yo, esa cuestión de propaganda. Pero creo verdaderamente que la crisis que tenemos en la Iglesia Católica y la crisis que tenemos en el cristianismo, reitero, es que no conocemos a Jesús. Y ese es el gran problema. La mayoría de la gente comulga y está convencido que cuando comulga recibe, que se un pedazo del brazo o algo así de Jesús, ¿no? O sea, eso es ya tú lo sabes mejor que yo. ¿Ya? La formación he escuchado personalmente yo a los niños que hacen la primera comunión, padres, quiero decir, esta es la primera y la última. Porque claro, muchos aquí en Alemania, y eso comparto contigo también, es muy importante la comunión o la confirmación dentro de las iglesias evangélicas, porque claro, son los regalos y es una fiesta importante
en el desarrollo de la vida de los niños. Pero vivimos una crisis ideológica, vivimos una crisis de formación y una crisis que no está asumida por la Iglesia. Eso lo encuentro difícil y creo que los que tenemos algún tipo de formación o mala formación o qué sé yo, incluso que somos, tenemos la obligación de darlo a conocer y de promover dentro de nuestra gente el conocimiento del Evangelio. Sí, no es nada más que eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mira, por eso cuando hace 26 años me ordenaron sacerdote, yo le prometí a Dios que yo no iba a vender misas, que mi trabajo era evangelizar, que por eso iba a estudiar, hice 2 doctorados para eso, que mi trabajo era evangelizar, educar a las personas, precisamente para evitar estos problemas. Pero mira, créeme lo que donde he estado, así sea la Sorbona de París, la gente no quiere. No quiere. A la gente le conviene más es seguir igual. Es No más, quiere, es más por lo que fácil, pues. sea. Lo que le han enseñado que es mucho más fácil, pues. Si ese es el Sí, no problema. quieren. No, si no es que no quiera, porque si tú me dices que yo tengo que hacer algo por los pobres y me dices que tengo que rezar por los pobres, me quedo rezando, porque es mucho más simple. Pero, claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia ha amortizado terriblemente el mensaje de Jesús. No es que el mensaje de Jesús sea un mensaje terrorífico, como otros también lo presentan así, ¿no? No, es que no entendemos lo que es vivir en comunidad, vivir como hermanos. Entonces, claro, ¿qué es lo que me dice la iglesia? Mire, lo mejor que usted vaya a la novena de San Pancracio y rece por la enfermedad de su mamá. Entonces, en vez de ir a ver a mi mamá o de llamarla por teléfono, porque es mucho más simple y es mucho más cómodo. Y Jesús no nos trajo comodidad, tampoco nos trajo tortura. Jesús nos trajo solidaridad, nos trajo bondad, que seamos bondadosos con la gente, que vivamos. No que vayamos a cuidar porque los que no pueden ir al Congo, no, sino que seamos bondadosos con el vecino. Lo que te decía antes, cuando decía ese señor que escribió por ahí, decía, si quieres luchar por la paz, anda y saluda a la persona que te cae más mal. Eso verdaderamente es bonito. Eso es verdaderamente compartir con los demás, eso no lo entendemos. Entonces, si tú me dices que es mejor que yo rece por el vecino, en lugar de, ¿cómo se llama?, de hablarle o preguntarle si necesita algo, rezo por él. No, más fácil. Eso es Sí. lo que hay que solucionar. Mira, yo no sé cuántas, el otro día, hace un tiempo atrás, salió en el Vaticano una imagen de Jesús crucificado que además las crucifixiones de Jesús aparecen como verdaderamente como piezas de ballet. ¿Ya? Entonces apareció la cruz. Era una cruz, era una imagen que había mejorado de una epidemia que había ido, no sé, en el siglo XIII o siglo XIV. Negra, en la peste negra, siglo XIV, sí. Yo te digo, pero ¿cómo se le ocurre decir, y toda la gente que convencía que esa imagen había mejorado la cosa, ¿no? Entonces yo te digo, ¿pero eso es cristianismo? Eso no es cristianismo. No es malo, no es malo, pero tampoco es lo que enseñó Jesús. Ay, ay, ay. Vale. María de Jesús, dinos antes de cerrar, Pues yo difiero un poquito. ¿Ya se acabó? ¿difieres de qué? Yo difiero un poquito porque ¿de dónde nacen las oraciones? Yo considero que las oraciones nacen de parte de alguien que ha estado en un continuo acercamiento con Dios, con Jesús. Y ahí tenemos los grandes poemas y las grandes oraciones, por ejemplo, de Santa Teresa, ¿no? Ese es un punto. El otro punto, considero que a mí me encantó algo que alguna vez tú lo dijiste, y que el cristianismo debe de ser una forma de vida, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una corresponsabilidad.
de tanto iglesia jerárquica como de cristianos, que vamos a misa, que comulgamos, que esto. Yo lo que creo, ¿verdad? Que estamos viviendo en un tiempo donde realmente nadie se quiere hacerse responsable de lo que debe hacerse responsable. Y entonces es bien fácil, ¿verdad? Como es bien fácil ir condenando tantas prácticas que como seres humanos yo creo que cada quien ha dado ha querido dar lo mejor de sí, ¿verdad? Pero que también venimos arrastrando los católicos y también como institución, pues esa como, ¿qué será? Como esa situación de que, como una situación condenatoria, ¿verdad? De que no hemos hecho lo que debimos haber hecho, pero que sin embargo, ¿verdad? Nadie se ha querido hacer responsable de eso. E igualmente esa herida catastrófica, garrafal de la pederastia, ¿verdad? Que venimos también sufriendo. Yo considero que algo que dijo Eugenio que es muy, muy importante, ¿verdad? Y que yo creo que eso tiene que ser un continuo contacto con Dios de la bondad, de la misericordia, de la ternura. Pero eso no nos lo pueden dar los sacerdotes y no nos lo puede dar el Papa. Y tampoco considero que sea tan mal, ¿verdad? Tan mal rezar, porque si nosotros quizás rezáramos bien, ¿verdad? Quizás también estaríamos de la otra parte para actuar. Y a mí Herrera definitivamente, pues yo considero que esta parte que en lo que queda la pobreza y la ecología, yo a veces me he preguntado, ¿por qué esto de la pobreza no es nuevo? Yo creo que esta opción por los pobres la venimos escuchando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y a mí aquí como que me nace una pregunta personal, ¿verdad? O sea, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo en un mundo de lucha de poder? Porque hasta donde yo considero, si la mujer, bueno, a mí no me llama la atención el sacerdocio, ¿verdad? Pero tampoco me siento abajo del sacerdote, o sea, no me causa conflicto, ¿verdad? Porque considero que nosotros tenemos una parte fundamental que, que podemos debatirle, pero lo que decías tú y a lo mejor también lo que decía Eugenio, quizás también tampoco uno, eso ya es históricamente en en muchas culturas, ¿verdad? A lo mejor tendríamos que irnos posicionando, ¿verdad? Y entonces poder colaborar, pero a veces pienso que es competir. ¿Bien? Yo Hay muchas quisiera decir cosas. dos cosas, Raúl. Yo Sí, quisiera sí, decir, el magisterio de Francisco y todo este movimiento sinodal no se entiende sin la Fratelli Tutti. O sea, lo que claro. decía Eugenio, ¿no? Sobre los pobres. Yo creo que es una encíclica concreta, directa y a todos los niveles, desde el nivel personal, individual, familiar, comunitario, país, etcétera. Entonces, sin la Fratelli Tutti, yo digo que no se entiende. Y además, en este contexto, haber publicado la exhortación Laudato Deum, perdón, es también visionario, estratégico. Estratégico. Es un grito que, por ejemplo, bueno,
como la leí exactamente al día siguiente que pasó lo de Acapulco, no puedes poner en duda nada de lo que dice el documento, nada. Es el último llamado, es el último grito. O sea, y mientras, además, en el contexto de la carta, a mí lo que me parece muy importante también, aparte de todo lo que ha señalado, es que el sínodo o esta asamblea 16 se da en el contexto de un mundo en crisis. O sea, no previene, no dice, no, es que vamos a llegar a la crisis, estamos en ella. Y yo creo que nos pasa como cuando asumimos una pérdida, una desgracia personal. Nuestra primera reacción es negarlo. Entonces, salgamos de la negación, démonos cuenta que estamos en una crisis, que está muy difícil hacer un regreso. Por ejemplo, cuando en la Laudato dice que falta solo 1.4 grados centígrados para llegar a un punto irreversible de deshielo generalizado, estamos a 0.4 y que en 10 años se ha logrado cuánto. Entonces, yo creo que el Santo Padre está realmente en una visión y un llamado a la supervivencia de la especie, ¿no? Del planeta. Exactamente. Gracias. Gracias, Selina. Exactamente, y hago el comentario por las dos voces. Exactamente, o sea, cuando él hizo el miércoles el cierre de la observación de los obispos, y les dijo, miren, es que de nada nos sirve ordenar mujeres sacerdotes o homosexuales sacerdotes si mañana no hay especie. Así de simple, así de simple. Tenemos que urgir otra cosa. La iglesia está para otra cosa. Ahorita la iglesia no está para jugar movimientos de derecha y de izquierda, de homosexuales, de transexuales y de eso. Sí, también es importante, pero no es lo más importante. Nos surge otra cosa. Y por eso el magisterio de este hombre ha sido recto desde el principio. Así como había el pontificado con el problema de la ecología, así lo está cerrando, ¿eh? Porque él se está acabando también, él lo sabe, él se está acabando y lo sabe. Y es una cosa muy importante que tú has dicho, que es casi, digamos, profética. Mientras no atendamos lo esencial, de nada nos sirve andar colgándonos de todos los verbum y toda la propaganda de todo el mundo, ¿eh? De nada nos sirve. Y terminemos, retomo lo que dice Eugenio, terminaremos siendo lo más menos cristianos que somos, porque el cristiano se preocupa por sus hermanos, por su creación. Mañana mismo en el Evangelio yo lo gritaré a voces, porque mañana toca ese Evangelio hermosísimo de Mateo, ¿no? No hay más ley que amar. No hay más ley que amar a Dios y a sus criaturas. No hay más ley. Lo demás háganse bolas. Y como dices tú, María Jesús, aquí hay un punto. Y yo lo entiendo que tú respiras una cosa porque pretender hacer movimientos de este tipo agenciarios no son un problema teológico. Pues ya ustedes ya lo oyeron conmigo, si no, ahí están las grabaciones sobre el sacerdocio casado, sobre el sacerdocio de mujeres. O sea, eso yo hace mucho tiempo, todo el mundo lo sabe, Francisco lo sabe, todos lo sabemos, que teológicamente no hay ningún problema para que una mujer, un homosexual, un gato, un perro, lo que quiera, sea cura. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero el problema es de otra índole. El ser humano está en una sociedad y ¿sabes lo que significaría un cambio de ese tipo? Como yo lo dije en mi primer libro, primero cámbiale la cabeza a las personas acerca de lo que piensan de las mujeres, luego las haces curas. Porque no puedes subir al altar una mujer mientras no le cambies la cabeza a todos que la mujer es menos. En este país del primer mundo, si tú ordenas mujeres en este país, van a ganar menos que los hombres. Porque en este país es así. En primer mundo, en Alemania, las mujeres ganan menos que los hombres. ¿Ves el problema? El problema es más complicado de lo que creen. Ahora resulta que la Iglesia Católica se va a meter a esa onda nueva de tener a todos de trabajadores, pero les paga menos a unos que a otros porque tienen reglas y tienen días de que descansan. ¿Ve?
Es más complicado. Ahora, ok, resulta entonces que a mujeres van a ser curas, sí, pero hay que ser célibes. Ahora, ¿le vas a decir a la mujer que no sea mamá? ¿Le vas a quitar la posibilidad más grande de su ser femenino, que es ser madre? ¿Ven que no funciona? No es tan fácil como se cree. Por eso Francisco no es ningún estúpido. O sea, Francisco sabe por dónde va. Él sabe por dónde. Mira, primero nos arreglamos del problema que tenemos con la pobreza, con las guerras y con la ecología. Luego arreglamos lo otro. Porque no es tonto. Se llama discernimiento. San Ignacio. San Ignacio hablaba de eso, discernimiento. Antes de soltar la lengua, primero disciernan con la cabeza. Ya luego sueltan la lengua. Y tenía toda la razón, ¿eh? Y Francisco es un experto para eso. Es un experto para eso. Y sabe que el tiempo se les está yendo. Pero miren, yo sí considero que, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos de antropología llega a estos momentos, justamente, a los momentos prácticos. A los momentos prácticos, por eso yo, que bueno, que quisiéramos esta sesión sobre la sinodalidad. Ahora yo lo que les propongo es que en adelante volvamos al campo de la antropología, lo que se llama antropología especial. ¿Qué hace el hombre y qué visión tiene el cristianismo acerca de lo que hace el hombre? ¿Les parece? Sea arte, sea ciencia, sea sexualidad, sea vida, sea lo que sea, lo que haga. Ahí va una parte de esa importante de la que tú hablabas, María de Jesús. Es que no es que sea malo rezar, nadie dice que sea malo. Lo que pasa es que en el cristianismo el rezo, antes de ser petición, es acción de gracias, es alabanza. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Primero, santificado sea tu, ya luego me das mi pan, ¿no? El pedir viene después. El pedir viene después. Primero hay que alabar a Dios por sus criaturas, hay que santificarlo, hay que darle gracias por lo que tenemos, ya luego le pedimos lo que nos hace falta. Y es cierto, como Eugenio decía, que es una pena que a veces nos hemos conformado en la pedidera como si fuera esto no sé qué cosa, ¿no? A la pídele, 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 pídele. No, y está bien, estamos necesitados, se entiende, estamos necesitados, somos así, estamos en la calle, necesitamos que nos ayuden, necesitamos ayuda, necesitamos pedir, lo entiendo, pero también sería importante recuperar esa otra parte de la oración, que es el agradecimiento, la glorificación. Te glorifico, te bendigo, Dios, te doy gracias por lo que tengo, aunque sea nada. Te glorifico por eso y te doy gracias. Ya dame lo que tú quieras. Ya dame lo que tú quieras. Ujú. Por eso yo decía, o sea, yo creo que si realmente nosotros viviéramos eso que decimos, si realmente viviéramos ese Padre Nuestro, algo tendría que cambiarnos, ¿no? O sea, eh, ahí es donde yo iba, o sea, a lo mejor, pues ni rezamos con fe, porque a lo mejor rezamos, no sé, porque creo que así alcanzaré algo, ¿verdad? Pero si realmente esa oración nosotros la hiciéramos vida, o sea, tendría que cambiar una forma de ser mía, forzosamente, porque al final de cuentas, eh, ¿a quién se lo dices? ¿A quién te diriges? ¿Con quién conciencia te diriges a él? Ahorita me estoy, por ejemplo, con esto de la mujer, en cuestión de lo de la Virgen María, pues, ¿verdad? Mm, Tanto en salsa, no es que esté mal, no es que me vaya a atrever a decir una herejía, pero por ejemplo, tanto Atrévete. ensalzamos la humanidad de Jesús como varón, que se nos pierde también la importancia de la Virgen María en su actuación de redención. ¿Mm? Entonces, o sea, es una historia que va así como que a veces siento como que en paralelo, pero definitivamente creo que si nuestros rezos realmente lo viviéramos, no únicamente lo expresáramos, lo viviéramos, nuestra forma de vida tendría que cambiar y tendríamos que ser agradecidos y tendríamos que vivir esa misericordia y esa bondad y esa ternura
que Dios nos da para con los demás. Por eso mismo llegamos a lo que Eugenio decía hace rato. O sea, el problema es que el ser cristiano, como decía Hans Küng, no ha llegado a ser eso, ser cristiano. Es todo, es una revoltura de religiones, de costumbres, de gustos y todo, pero no es cristianismo. Y yo por eso, seguramente te acordarás que yo alguna vez en la pontificia lo dije muchas veces, es que, ¿cómo quieren cambiar la iglesia? Si los bautizados laicos no cambian, ¿cómo quieren cambiar la iglesia? Que venga el papa, que venga el otro y cosas que quieran, de nada sirve. Porque precisamente ese es el problema, ¿eh? Que la iglesia, por jerárquica que sea, la iglesia no cambia de arriba hacia abajo. Nunca, nunca. En toda la historia de la humanidad, la iglesia nunca ha cambiado porque el Papa dijo cambia abajo, no es cierto. Cambia abajo y luego cambia arriba. Entonces, pues hay que trabajar con los laicos. Es por eso que yo me esfuerzo en un trabajo más bien con los laicos. Porque si no funciona con ustedes, que son los que comulgan, con ustedes que son los que están a pie, con ustedes que son los verdaderos que viven la fe, aunque el Papa diga lo que diga, nada va a servir. La base de la iglesia son los laicos, no son los curas. Allí incluido yo. Ok, Bueno, claro, eso en está 15 días nos claro. vemos. ¿Ah? Eso está claro. O sea, el pueblo de Dios somos nosotros, somos todos, sin diferencia, entre clero y todos somos iguales. O sea, eso esa es otra cosa que tampoco está muy clara entre mucha gente. ¿Qué es lo que es el pueblo de Dios? Entonces, la mayoría de la gente que cuando habla de la iglesia cree que habla nada más que de los curas para arriba. Y no se consideran ellos responsables o no nos consideramos nosotros responsables de la iglesia. Y yo creo que Exactamente. tenemos que asumir esa tarea. Yo soy responsable de la iglesia, como eres tú, como es María Jesús, o Celina, o quien sea. Somos responsables de la iglesia. Y si no somos responsables, ¿qué estamos haciendo aquí? Como soy tan responsable de la iglesia, como soy responsable del Estado alemán, si soy ciudadano que vive en Alemania y que paga los impuestos, Exacto. yo soy responsable de si hay un déficit en la salud, un déficit en la movilización. Yo soy responsable. Es que esa parte no la tenemos clara. ¿No? Bueno, en fin. Totalmente de acuerdo. Bien, los dejo descansar porque ya los mareé. Los mareé ahora, pero bueno, nos vemos en 15 días, ¿les parece? Vale. Un Ok, abrazo. gracias. Que Gracias, tengan muy hasta buen luego. descanso. Chao.